Bueno, listo. Aunque el nombre de la clase se llama número 2, igual es la tercera era para no crear una sala nueva. Bueno, aquí en esta clase voy a hacer voy a hacer un pequeño brochure, voy a hacer un pequeño esbozo, ¿sí? De un par de temas. Voy a hablar sobre algunos tipos de alimentos, ¿sí? Voy a hablar sobre los lácteos y voy a hablar sobre los huevos, ¿ok? Pero a grosso modo, luego voy a poner algunos otros detallitos, ¿de acuerdo? La clase de hoy. Bueno, ¿por qué he incluido directamente, aunque no estaba, no tienes esquematizado de esa manera, el tema de los alimentos? Porque de un modo u otro, a fin de cuentas, aunque estemos hablando de muchas cuestiones biológicas y del organismo y todo eso, al final, a veces uno piensa, bueno, ¿y cómo preparo todo esto? ¿Sí? ¿Cuáles son las combinaciones adecuadas? De manera que aquí les voy a dar algunos ejemplos, ¿sí? De qué tipo de combinaciones pues serían las más indicadas. Dígame. ¿Me escucha mejor así? ¿Sí? ¿Se oye mejor así? Sí, así te escucha mejor. ¿Con micrófono? Sí, sí. Sí, 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 mejor. Vale, vale, perfecto, Luis. Vale, excelente entonces. Bueno, vamos a hablar, por ejemplo, bueno, ahí ven como está si lo ven en el tablero, este es mi orden de comidas, pero claro, en el caso mío, sí, de mis comidas, yo peso 91 kilos, sí, y mido más o menos 1,84 m. Tengo 38 años y practico, o sea, salgo a correr por las mañanas y hago algo de cardio también, bueno, sí, cardio, correr y demás, y después en la tarde hago entrenamiento de pesas o a la inversa. Entonces, hay un consumo determinado de calorías, hay un consumo determinado de proteínas, hay un ritmo de horas de sueño determinado, de regeneración muscular, hay un metabolismo, entonces, o sea, hay una cantidad de comidas, hay un espacio entre unas comidas y otras, de manera que mi caso es mío, ¿sí? Entonces cada quien tiene que adaptarlo a sí mismo y el estilo de vida que tiene. Por ejemplo, una persona más oficinista que a lo mejor no realiza actividad física o al lado de otra que a lo mejor realiza actividad física una vez al día o, o no muy fuerte, necesitaría bajar las dosis de los alimentos y bajar el índice calórico, ¿sí? En mi caso, como salgo a correr unos 10 minutos por la mañana o 15 minutos, o a veces lo hago por la noche, mejor porque los iones negativos del aire son mejores en la noche. Entonces, lo aprovecho para quemar calorías adicionales, ¿sí? Y después está el trabajo de pesas, que es para el aumento muscular, pero ese es en mi caso, ¿ok? Después está también el hecho de hombres que nos interesa trabajar la cintura, ¿sí? Reducir lo que algunos llaman el Michelin, que te sacan los abdominales. Entonces, es un trabajo concreto en ese caso. Pero como digo, hay otras personas que no tienen ese ritmo. Entonces, tienen que bajar las unidades, como le llamaría yo, de comida y la capacidad calórica, o sea, la energía. No necesitas toda esa energía porque si no, si consumes un montón de energía, pero tú no utilizas esa energía se va a acumular en el cuerpo y se transforma en grasa, en masa. Entonces se te va a ir para la parte, la parte lumbar, ¿sí? Y del vientre, como en el caso de las mujeres usualmente se le va hacia las caderas, ¿ok? Entonces, y también pues también al vientre. Eso es importante considerar. De manera que aquí voy a hacer un par de ejemplificaciones y algunos detalles. Por ejemplo, nos enseñan el concepto de que el orden de los alimentos es un desayuno, un almuerzo y una cena. Hay personas que se saltan el desayuno, hay personas que se saltan la cena, incluso conozco algunos que se saltan el almuerzo. Algunos comen más que eso, algunos comen muchísimo menos que eso. Luego está otro problema, que es que las comidas que se consumen son increíblemente grandes. O sea, una ración de comida, como pueden ver aquí, fíjense este almuerzo, ¿no? Este almuerzo que tienen aquí tiene, esto creo que es zanahoria rallada, esto no sé si son canónigos ¿cómo se llama?
Se me fue ahora el nombre de la cabeza. Bueno, yo los suelo comprar aquí, no los he visto. Aquí tienes lenteja, sí, no sé si es con quinoa o de lenteja normal, huevo hervido y aguacate. Fíjense, esta es una ración de comida muy suave, ¿sí? Que puede ser para un hombre adulto normal. Ahora, tú tomas una ración de estas, a las 2 horas, dependiendo de qué tanto actividad física haces, te puede volver a dar ganas de comer. Puede que a las 3 horas, 4 horas, incluso aguantes. Una mujer, esto es un poquito más de lo que comería a lo mejor una mujer. A lo mejor, en el caso de la mujer, como el cuerpo no es tan grande y no tiene necesidad de consumo calórico igual que un hombre, entonces puede bajar un poco la cantidad calórica aquí. Pero esto es una ración bastante normal. A veces, sí, lo sabrán por experiencia, hay gente que come mucho más que esto y está bien si tú estás trabajando en el gimnasio o si estás trabajando en una construcción o si eres deportista o eres adolescente, eh, pues sí es lógico que puedas incluso llegar a duplicar esta cantidad de este almuerzo. No hay ningún problema con eso. El asunto es cuando ya tienes más de 35 años y sigues comiendo esa cantidad, pero no estás realizando una actividad física que quema ese número de calorías, ¿no? No sé si serían 3 4 mil calorías. No, yo no sé, nunca me he metido con ese tipo de datos sobre el valor calórico de cada alimento, ¿no? Entonces, considera, por ejemplo, un tipo de almuerzo así, ¿no? De las lentejas también pueden tener frijol. Perdón, aparte de la lenteja pueden tener frijol, pueden tener garbanzo, pueden tener habichuelas, pueden tener arvejas. Todo ese tipo de cosas pueden rellenar la parte de lo que denominan granos o legumbres, que es donde está el mayor índice proteico ¿cómo se diría? O sea, potencial, ¿no? Lo que necesita uno de fuerza. Aquí tienen las grasas buenas, que las tienen el aguacate y el aceite de oliva. Traten de introducírselo a las comidas. No tienen que comerse un aguacate entero al día, ¿sí? No tienen. Pero si es posible comerse medio, no estaría mal, ¿sí? También lo pueden alternar con el hecho de ponerle aceite de oliva eh, a la comida, ¿sí? O sea, un chorrito de aceite de oliva. No me refiero para cocinarla, sino una vez está servida, le ponen un poquito encima, especialmente cuando son vegetales, le va a dar a los vegetales también un poquito más de suavidad a la hora de ustedes de masticar, tragar, ¿no? Aquí ven, tiene un poquito de vegetal, está bastante bien. Y pues le quisieron poner el huevo porque la verdad que combina muy rico, por ejemplo, la lenteja, el arroz y el huevo. Eso en el caso, por ejemplo, del almuerzo. Yo, por ejemplo, yo almuerzo 2 veces, sí, pero este es mi caso, como digo yo, porque estoy en un trabajo muscular distinto, ¿no? De desarrollo. Me centro en eso. En el caso del desayuno, también hay personas que toman un desayuno fuerte o algunos no toman desayuno. Hay mucho que decir respecto de eso, o sea, mucho que se dice a propósito de esa temática, ¿no? Si toman con chocolate, si toman con café o arepa, eso no es tan importante. Desde mi punto de vista, lo que yo conozco, lo que he estudiado, es que el desayuno es el alimento más importante del día. Es donde puedes comer más cosas que no deberías comer el resto del día. Por ejemplo, las frutas, cuanto más temprano sea, mejor. No es bueno comer las frutas en la noche, porque todas estas pulpas que ven aquí se transforman en azúcares en el cuerpo. Son muy buenos azúcares, o sea, la glucosa es necesaria porque es un nutriente para el cerebro. El cerebro se alimenta de glucosa, ¿sí? O sea, el azúcar, pero especialmente azúcar de verdad, o sea, el que tiene la fruta, y de grasa, pero no de grasa de la mala, ¿sí? Sino de grasa buena. Hay una grasa que se llama grasa poliinsaturada, grasa monoinsaturada y grasas trans. Las trans prácticamente son cancerígenas, ¿no? Como la que tiene el bacon, el tocino. Después están las monoinsaturadas. Esa, pues sí. Entonces, da igual que está el colesterol bueno y el colesterol malo. Pero en el caso de las frutas, los cítricos, yo soy de los que pienso que no es problema que te quieras hacer un agua con limón en la noche. Me parece bien porque es ácido, pero alcaliniza el cuerpo. Incluso en la tarde, otro tipo de cítricos, como puede ser la naranja, la mandarina, la piña, me parece fantástico. El asunto, por ejemplo, es cuando ya son alimentos que tienen un índice energético muy fuerte, o sea, perdón, de glucosa, de azúcares, mejor hacerlos por la mañana, ¿sí?
Entonces ahí sí pueden comer mango, papaya, banano, todo eso. ¿Por qué? Porque van a necesitar los minerales, van a necesitar las vitaminas, o sea, todos ellos son los que trabajan en la conductividad del cuerpo, que ayudan a controlar la conductividad, la flexibilidad, la fuerza, la elasticidad, la resistencia, la capacidad de recuperación. Todo lo que está trabajando en el cuerpo está principalmente centrados en las frutas. ¿Okay? Luego hablaré ya de las variables sobre los tipos de frutas si da tiempo en el curso. Entonces, en el desayuno pueden hacerse un jugo o un zumo de fruta. ¿Cuál es la diferencia entre jugo y zumo? Igual que el extracto, ¿no? El jugo es cuando tú coges una fruta, la estrujas y le sacas solamente el agüita. Sí, eso es un jugo. Toda la pulpa se queda ahí. El zumo es coger toda la fruta y la metes en la batidora, en la licuadora y todo eso para adentro. Y después el extracto es como una máquina que va cogiendo y va sacando la pulpa. Entonces, personalmente opto más porque la fruta está entera. De hecho, cuando me hago una limonada, o sea, aparte yo a veces me hago un agua con limón, que solamente... y cuando hago la limonada, cojo el limón, lo corto directamente en pedazos, lo meto en la batidora, le echo un puñado de panela rallada, ¿sí? Lo bato y luego lo paso por el colador. Entonces ahí estoy tratando de aprovechar todos los nutrientes del limón, porque ahí va la cáscara, va todo. En otros casos, hago lo mismo con la piña. La piña, le quito tanto lo de dentro de la piña como lo de fuera, menos la peluca, ¿sí? Toda la piña, todo también. Entonces lo hago con el limón, lo hago con la piña porque aprovechas todos los nutrientes que ellos tienen. Pero hay otros casos en donde solamente coges la parte interior, como podría ser, digamos, el mango o la papaya, ¿sí? Y lo haces así. Eh, bueno, ahora voy a hablar sobre los lácteos porque alguien me dirá si esos jugos son mejores con leche o con agua. Yo soy partidario de, si lo quieren hacer con leche, que sea leche vegetal. Ahora les voy a explicar por qué. Aparte de lo contraproducente de la leche animal, el hecho de que con las cosas, los jugos o las bebidas las hacen con agua, se absorben mejor en el organismo y más rápido. ¿Ok? Entonces, podrían tomar algún jugo que ustedes mismos hagan, no jugos comprados en el supermercado. ¿Por qué? Primero porque la mayoría tienen un montón enorme de azúcar que corta la conductividad de la alcalinidad del cuerpo. Otro inconveniente, los tienen que calentar, ¿sí? Por eso en algunos sitios de Europa, cuando compras el producto, en el prospecto atrás te dice envasado al frío, me parece. ¿Por qué? Porque ellos calientan el producto para envasarlo. Entonces destruyes sus nutrientes, no puedes calentar la fruta. ¿Ok? O sea, no que no la calientes, sino no puedes elevarla a cierta temperatura porque destruye sus moléculas. Entonces, ¿de qué sirve que te la comas si mataste sus organismos que son los que necesitas comerte, ¿no? Entonces, si van a tomar jugos y cosas así, háganlos ustedes mismos, ¿ok? No los compren en el supermercado. Mejor tengan la fruta, la meten en la batidora o en la licuadora, como le llaman en su país, y se los hacen lo más naturales posible, ¿ok? Lo otro, ahora voy a hablar del huevo, pero la cuestión del desayuno, que tenga mucha energía y que sea contundente, fantástico. ¿Por qué? Porque a menos de que ustedes estén sentados en la cama de un hospital, o sea, un ancianito que está delante de la pantalla viendo televisión, van a necesitar energía para todo el día. Entonces, desayunen bien, ¿sí? Ok. El almuerzo de forma intermedia, ¿sí? Después del almuerzo, sentarse un ratito, dejar que se haga la digestión. Ahora, cuando llega la tarde, bueno, algunos, por ejemplo, comemos a media mañana, ¿sí? A media mañana, pues, ¿qué tipo de recomendaciones? Bueno, ahora les voy a dar algunos tips, porque a veces uno, aparte de las comidas, también tiene ganas de comer algo más, ¿no? Ya para la noche es donde personalmente considero que tiene todo el potencial las verduras, ¿sí? Entonces aquí, como ustedes habrán visto, yo muchas veces comparto por Facebook algunos menús de los que hago, ¿sí? No siempre comparto porque a veces son repetitivos, es casi siempre lo mismo. Solo cuando hago alguna variación, entonces le saco una foto y lo comparto, porque voy a mandar fotos de lo mismo que pasó la semana pasada, ¿no? Eh, porque tampoco hay tanta variedad, llega un punto que casi siempre estoy comiendo lo mismo porque como muchas veces al día. Entonces, aquí es un caso de una ensalada. Y con ensalada, ¿qué ventajas tienen? De que si saben hacer una ensalada bien, con una buena mezcla,
¿sí? Le van a dar un gran placer al paladar. Porque a veces el asunto con la leche salga en una ensalada, ellos se imaginan que le vas a dar unos pedazos de lechuga, unos pedazos de tomate y ya está. Y eso no es una ensalada, ¿sí? Eso no es una ensalada, eso es una ridiculez. Una ensalada es prácticamente un tutti frutti que puede ser de verduras, incluso con pedacitos de fruta, ¿sí? Entonces, ahí pueden poner infinidad de cosas, desde remolacha, lechuga, canónigos, albahaca. Miren, no solamente el hecho de que pueden poner hortalizas, de que pueden poner incluso, ¿cómo se dice?, granos, sino de que le pueden poner pedacitos de fruta, frutos secos, frutos desecados. O sea, las posibilidades son muchísimas. Y yo les recomiendo que jueguen con lo dulce y con lo salado, ¿sí? Porque yo personalmente no le pongo más aliño a la ensalada que simplemente aceite de oliva. Hay algunas personas que les gustan poner otras cosas, me parece fantástico, ¿sí? Porque hay mostaza dulce, que hay gente que hace salsa de mostaza dulce, otras cosas. A eso es el gusto de cada persona. Pero, por ejemplo, si ustedes mezclan, por un lado, ¿no? Pimentón rojo, o pimiento rojo, no sé cómo le llaman a ustedes, o morrón, no sé qué le dicen en Argentina. Pimiento rojo, por ejemplo, que da un toque dulce, ¿sí? Uvas pasas, incluso hay gente que le pone pedacitos de fresas, manzana, puede ser manzana verde, o manzana roja, o pera, ¿sí? Pedacitos, o pedacitos de piña incluso. Eso le da un toque dulce. Luego hay un toque así medio intermedio que puede ser pedacitos de piña. Si la piña es dulce, pues mira, mejor, más rico aún. Luego está la parte saladita, ¿sí? Donde puede ser pedacitos de maní o de almendra o de nueces, ¿sí? Sésame o semillas de chía, aparte del concentrado en sí. Céntrico yo le pondría aguacate, lechuga y pepino, ¿sí? Principales. Ahora, los alimentos, todos los colores responden a un principio de campos de energía. Ahora no voy a entrar en eso ya lo he explicado en otros cursos. Entonces, jueguen con los colores de los alimentos. Los verdes, ¿sí? Que son los que más energía tienen. Los anaranjados para el estado emocional y los rojos para la conductividad de la sangre. Entonces, si hacen combinaciones de esos colores de los alimentos, van a potenciar mucho más las comidas, ¿ok? Entonces, eso es lo que respecta al desayuno, al almuerzo y a la cena. Ahora, entre horas, pues a veces uno le dan ganas de comer snack. Para no tener que comerte un pedazo de chocolatina o unos caramelos o un empaquetado, porque son cosas que aparte de que no producen conductividad, intoxican el organismo y dañan el intestino. Entonces, ¿qué puedes hacer? Por ejemplo, ¿qué cosas le gustan a uno? Dice, oye, pues a mí me gusta una hamburguesa. Bueno, no comas una hamburguesa por la noche, ¿sí? El tipo de carne que vas a hacer, preferiblemente que sea hecha en casa, como puede ser hecha con lentejas, como puede ser hecha con soya, puede ser hecha de diferentes maneras, ¿sí? Haces esa carne tú mismo, pero la haces vegetal. Luego en otro momento voy a hablar sobre las carnes, pero en términos generales, la carne que uno va a consumir no es carne en el sentido eh, biológico del término. Hay una cantidad de procesamientos en torno a todo eso que al final lo que realmente te estás comiendo es una bomba explosiva para el intestino, que aparte de que te va a dar gordura, va a dañarte el cerebro, porque hay una conexión, ¿sí? Entre el intestino y el cerebro. De manera que si quieren disfrutar de una hamburguesa, disfruten de una hamburguesa, pero procuren que esa carne que van a poner en la hamburguesa la hagan ustedes mismos, ¿ok? Y que no sea carne, ¿sí? Traten de hacerla con soya, con lenteja. Hay diversas formas de hacer una carne que sabe igualito que una carne de hamburguesa, pero es sana. Y a partir de ahí ya le pueden poner el resto de cosas, pero no, y tampoco queso. Y ahora les explicaré también ese asunto. Entonces, no tienen que prescindir de algo rico, igual que un sándwich o igual que una pizza. Sí, yo también me he hecho pizza, simplemente no le pongo queso, le pongo una capa de tomate, y le pongo mucha piña, y le pongo champiñones, y le pongo berenjena y cebolla, y bueno, más de uno dirá, no, Freddy, nos está saliendo el apetito con todo esto. No, entonces no dejan de disfrutar. Otra cosa, el helado, a uno le encanta un helado, no hay problema. Coges una pieza de fruta, le pones un palito y la metes en el congelador.
Cuando salga congelado lo chupas y ahí tienes un helado. Y no necesitas ponerle aditivos, ni edulcorantes, ni espartamo, ni saborizantes, ni conservantes, nada de eso, que son tóxicos, son como explosivos para el intestino, empiezan a matar todo el microbioma del organismo, o sea, del intestino. Eh, Algunos comemos barritas de cereal, no es que sean del todo recomendables, o sea, ni sí ni no, eso yo dejo a juicio de cada uno, el tema de las barritas energéticas. O sea, no me refiero a las barritas de proteína, sino a esas barritas de cereal que a veces compra uno en el supermercado. Yo las suelo comer porque entre horas a veces uno quiere comer algo más, ¿no? Y después está, ¿qué come uno antes de acostarse? Pues ahí ya sí tiene que evaluarlo porque en la noche es cuando es el proceso más lento del organismo. Ahí sí que grasas, harinas, azúcares, fruta son cosas que no deberían consumir. Y si van a consumir algo pesado, que sea una cantidad muy pequeñita. Por ejemplo, puede ser una ensalada, puede ser un sándwich o algo así muy ligero. Espaguetis, por ejemplo, si son integrales mejor, porque a fin de cuentas es harina y huevo. Eh, si lo van a comer, pues que sea al almuerzo, ¿sí? No en la noche. Arroces tampoco, coman en la noche. El arroz hincha, ¿sí? Preferiblemente que sea arroz integral. Bueno, ahí les dejo algunos tips para que ustedes miren. De desayuno se puede hacer también un revuelto de huevo, no sé cómo les llamarán, en España le llaman tortilla. En España está, por ejemplo, lo que se denomina la tortilla española, ¿sí? Que pones a freír o a hervir pedacitos de papa y también pones a dorar cebolla y luego como a fuego lento y con un poquito de aceite para que no se te queme y una buena sartén le pones un revuelto con el huevo, entonces la base es esa papa que ya cuando está escurrida y cuando ya no está muy caliente la mezclas con el huevo, porque si la mezclas caliente con el huevo cauterizas el huevo. La idea es que se enfríe un poco la papa y luego la mezclas con la cebolla y el huevo y la vas dando la vuelta. Bueno, tiene su proceso, ¿no? Pero eso sí les gusta el huevo. Ahora voy a hablar un poquito más del huevo y de la leche. Café no lo consideren un alimento, sí, es un estimulante. ¿Okay? Yo cuando tomo café lo considero como un estimulante, no soy de beber café, pero si en algún momento lo hago, tienen que entenderlo como un placer, no como parte de la alimentación, porque no les va a dar nutrientes. El café tiene propiedades, o sea, hay muchas cosas que deberían tomarlas como un medicamento, no como una parte de la alimentación. Por ejemplo, si necesitan estar despiertos y no dormirse, pues el café les va a ayudar, ¿sí? Si necesitan trabajar y tener una mayor concentración, pueden tomar un poco de café, claro, porque tiene la propiedad que abre los conductos, ¿sí? ¿Sí? Que van hacia el cerebro, los dilata. Entonces hay una conductividad mejor en cierto momento. Eso es positivo si lo necesitan, pero no pueden abusar de eso. Lo mismo con el chocolate, ¿ok? Procurar que el chocolate no sea con tanta azúcar y leches y todo eso, sino que el café y la leche y todas, perdón, que el café y el chocolate sean lo más naturales posibles, ¿vale? Bueno, hay algunos tips respecto de la comida. Luego me pueden preguntar otro tipo de ideas si a lo mejor a mí se me escapó mencionar determinadas cosas porque hay mucho que decir sobre las comidas, ¿ok? Y en ese sentido, yo puedo hablar de mí, de cuál es el tipo de comidas que yo hago. Yo, por ejemplo, a lo mejor cada 2 días, me hago una sopa con un montón de verduras, todo verduras. Eh, Me hago casi todos los días verduras salteadas, lógicamente a fuego lento porque no me interesa matar las propiedades del alimento. Todos los días me hago ensaladas, ¿sí? Un bol gigante ahora, bueno, ya me lo comí antes de empezar, si no les mostraba. Sí, espera un segundito. Bueno, no sé si lo pueden ver ahí. No se aprecia, no se aprecia en la imagen. No se aprecia en la imagen. Bueno, pero la ensalada que hice ahora tenía lechuga, tenía aguacate, tenía, no sé si tenía piña, tenía almendras, tenía semillas de sésame, tenía semillas de linaza, tenía pepino, aceite de oliva, remolacha, cebolla. Me parece que eso, ya está. No sé si me escapó algo más. ¿Sí? Bueno, puede ser la ensalada que yo me hice ahorita, ¿ok?
luego me haré unas verduras salteadas. Entonces voy rotando, pero eso es a partir de, digamos, de las 7 de la noche en adelante, esa es mi comida. Cuando ya es el mediodía, por lo regular son legumbres, ¿sí? Como les digo, lo que otros llaman granos, con arroz y quinoa, aguacate, más o menos esa es la base, ¿no? Y el desayuno, pues casi siempre es un revuelto de huevo con cebolla, creo que le llamo huevo perico, que tiene cebolla, tiene tomate y le pongo perejil. El tomate solo lo tomo en las mañanas, ¿ok? Tengo mis razones, pues por mi propio, por razones propias, ¿no? Por el trabajo de ejercicios que hago. Y me hago un batido, ¿sí? Ahora yo hago un batido fuerte, me hago 2 batidos al día, uno de proteínas, ¿sí? Que es el polvo ese, y otro que es banano, o sea, en agua, que es banano, maní, mantequilla de maní, avena y coco, ¿sí? Coco rallado, pues imagínense, ¿sí? Hasta que se disuelve eso. Y no sé si le pongo algo más, a veces le pongo creatina antes de ir a entrenar, pero eso es otro tema, no solo los suplementos. Bueno, ahí por darles algunos tips, algunas ideas también para que miren que no se trata de dejar de comer, el cuerpo necesita comer, pero tiene que comer en su momento, ¿sí? Tiene que comer en ciertas dosis, tiene que comer ciertas cantidades y hacer unas mezclas adecuadas de los alimentos. Eso es todo. Ustedes pueden, si tienen hambre, coman y coman. O sea, la cantidad no es a veces el problema. El problema es que en una sola comida hacen una montaña gigantesca y no da tiempo a que el organismo procese todo eso. Porque hay 3 canales de procesamiento. Pasa por la boca, pasa por el estómago y llega a los intestinos. Primero intestino delgado, luego intestino grueso. Pues muchas cosas que comen no llegan a sintetizarse, aparte del hecho de que muchas personas apenas si mastican la comida, entonces llega la comida casi que entera al intestino y ahí se aglomera. No se procesa, se pudre. Y luego normal que las personas tienen flatulencias o problemas del estómago o se hincha, mucha de la gordura tiene que ver con eso, la gente ni siquiera mastica bien la comida. Los gases que te dan cuando comes granos, pues lo mismo, porque es que ni siquiera mastica la comida, ¿no? Entonces no se trata de dejar de comer, no es una buena idea dejar de comer, el cuerpo necesita los nutrientes, simplemente coman cosas que sean comida de verdad, no coman demasiado, sí, es mejor comer 4 veces o 5 veces al día que comer 3, una montaña de comida, sí, porque se le hace difícil al organismo procesar tanta cantidad de comida. No sé si a veces les pasa que comen y se quedan súper pesados y cansados y con sueño, porque el cuerpo manda toda la sangre, se concentra en el estómago para hacer todo el proceso de digestión. No debería ser así, deberían comer más bien en raciones pequeñas. Pero bueno, eso es cuestión de cada uno, como lo quiera manejar. No es tan fácil cuando uno se quiere organizar la comida porque puede terminar volviéndose una esclavitud. Una esclavitud. Lácteos, ¿sí? Un punto interesante. ¿Qué pasa con los lácteos? Bueno, cuando nosotros somos pequeños, tenemos una enzima que es la lactasa que sintetiza, ¿sí? La lactosa. Entonces, esa grasa eh, es necesaria para nuestro organismo, porque de niños estamos en un proceso acelerado de crecimiento. De pequeños me refiero a lo que es el bebé hasta los 2, 3 años. Es un proceso de crecimiento supremamente rápido. Por eso el calostro, que es las primeras leches que sale de la mamá, casi todo es grasa. En realidad la leche es grasa saturada. Pero hay diferentes cantidades, entonces lo necesitamos. Cada organismo en la naturaleza toma el lácteo de su propia especie, ¿sí? Los niños de pequeños toman la leche de su mamá. Eh, pero ocurre un problema, a partir de los 2, 3, 4 años ya se deja de procesar esa enzima porque no es necesaria, porque ya al niño le salieron los dientes. Entonces, si te salen los dientes, significa que ya no necesitas leche. El problema es que el ser humano, a diferencia del resto de animales, sigue consumiendo leche. Ahora, no sé si hablar desde el punto de vista histórico para no extenderme demasiado, pero para que se entienda el punto. A nivel histórico, hasta hace relativamente algunas décadas, uno no se podía dar el lujo de estar escatimando con los detalles de la comida. Ay, es que esto no, ay, es que esto sí, porque en realidad era difícil conseguir alimento. Hoy día vas a un supermercado y está todo expuesto, ¿no? Pero hace 200, 300 años, eso de decir, no, me tomo una leche de coco, ¿no? O tomo un arroz,
con quinoa y tal cosa, eso, no, tú dependías del país donde vivías y lo que producías incluso en esa región. Y conseguir cosas desde lejos, eso era muy caro y tardaba mucho. Entonces, no existía ese mercado donde tú tienes un abanico de posibilidades para elegir lo que quieres comer. Entonces, tampoco podía uno decir, ay, ¿por qué entonces en aquella época, por decir algo de la Biblia, ellos tomaban esto y comían lo otro? Era porque es lo que ellos producían. Si ellos tenían ganado, pues tenían que comer de lo que sacaba el ganado. Si tenían cebada, pues de la cebada. Así que su dieta era súper limitada. ¿Sí? Era una dieta basada en pan, leche y a veces carne. Y puede que con suerte pescado, si tenían familia que pescaba. La comida era muy básica, o sea, estaba carente de muchísimos nutrientes. ¿Ok? Entonces, hoy día tenemos la posibilidad, gracias a los mercados, que uno va a un supermercado y puede elegir un montón de cosas y un montón de opciones, ¿sí? Entonces, aquí cambia la cosa si queremos hablar, por ejemplo, de la leche. En realidad, le cuentan a uno, no, es que la leche es muy buena para los huesos, pero eso no es verdad, es al revés. La leche descalcifica los huesos, ¿sí? Los lácteos y sus derivados, queso, mantequilla, yogurt, son dañinos para el organismo. Por ejemplo, a veces que alguien quiera tomar una pequeña ración de yogur, ¿sí? Como se le llama yogur griego, que es el simple. ¿Por qué? Por los probióticos y los probióticos del intestino grueso. Pues bueno, sí, fantástico. ¿Por qué? Porque ayudas a potenciar. Pero es que una cosa es que tomes algo de vez en cuando, ¿sí? Y otra es que lo consideres parte de tu dieta, o sea, parte de tu alimentación básica. Ahí ya no, ¿ok? Eh, y esto no hay que tomarlo a rajatabla, porque imagínense un día se quieren como un helado, no, pues está hecho con leche, bueno, tampoco llegará a eso, pero lo que es en la dieta en sí, considerar que los lácteos llenan de flema el sistema linfático. ¿Por qué? Porque es una especie como de mucosa, ¿no? Porque la leche es grasa y esa grasa no se sintetiza. Eso quiere decir, ¿qué significa sintetizar? Que no la procesa el cuerpo no sabe qué hacer con ella. No tienes una máquina que transforme eso, es como una máquina de reciclaje. No la tienes, eso dejaste de tenerlo a los 3 años. Entonces, ¿qué pasa con toda esa grasa? Se va por el sistema linfático y va llenando el cuerpo y va saturando todo el sistema. ¿Y eso qué ocurre? Frena la conductividad eléctrica del cuerpo. Entonces, aparte de eso, la leche hoy día no tiene nada que ver con la leche que uno se te podía tomar hace 300 o 400 años. Que una leche que si limpiabas bien las ubres de la vaca o de la cabra, pues fantástico, sacabas una leche limpia, sin bacterias. Pero hoy día, si les ponen demasiadas cosas para que las bacterias no hagan nada malo, te estás tragando todo ese veneno. O el veneno que se come la vaca, que luego te lo comes tú. O si no, te estás comiendo esas bacterias. Entonces, no es que las bacterias sean el principal problema, en realidad uno se hace fuerte con ese tipo de cosas. El punto es que no hay hoy día uno que pueda decir que ese tipo de leche es leche de verdad. Hoy día el alimento hay que tener mucha precaución porque se contamina demasiado a los alimentos. Pero aparte de eso, suponiendo que fuese una leche de verdad y una leche muy sana y todo eso, no deja de ser grasa. Y uno debería pensar, ¿realmente mi cuerpo necesita toda esa grasa? Entonces, puse aquí, los derivados lácteos llenan de flema el sistema linfático. Técnicamente los lácteos son grasa saturada, los lácteos son los principales responsables de las alergias, la acidez y el cultivo de enfermedades víricas. No voy a extenderme demasiado porque tampoco esto es una conferencia para hablar sobre todo eso. Yo les estoy haciendo explicaciones genéricas y para que también aten cabos, porque a la gente le cuentan este asunto de que la leche es buena para los huesos y eso, ¿por qué lo dicen? Porque en lo que respecta a los lácteos, a los derivados lácteos y a los derivados de las carnes, da igual el animal que sea, puede ser un pescado, un pollo, o sea, su carne, su cuerpo. Todos ellos, como ya les he dicho, son parte de la pirámide del sistema de comercio, ¿sí? De marketing y demás a nivel mundial. Entonces, te lo presenta como lo más importante, pero no porque es lo más importante a nivel alimentario, es porque es lo más importante desde el punto de vista del PIB de un país, del Producto Interno Bruto, de lo que es la producción. Entonces, hay muchos acuerdos gubernamentales con la producción agraria
y es ahí, por una cuestión que tiene que ver con el dinero y el movimiento, sí, de capital. Entonces, hacer una cuestión de mercado, de comercio, de negocio, hay que entender que no tiene nada que ver con la alimentación, ¿ok? O sea, con la nutrición del cuerpo. Entonces, el fortalecimiento óseo no tiene nada que ver con los lácteos. Todo lo contrario, la leche descalcifica los huesos. O sea, las personas que más leche, queso, huevos, mantequilla y todas esas cosas consumen, tiende más a debilitar los huesos. O sea, va a terminar teniendo osteoporosis. El fortalecimiento óseo proviene de la luz solar, eso que tanto se esconde la gente, hay sol y se esconden, bueno, ahí está el problema. Y la ingesta de frutos secos. Y entre los frutos secos tenemos, mejor dicho, almendras, avellanas, nueces, nueces de macadamia, nueces de Brasil, eh, ¿cómo le llaman aquí? Bueno, aquí le tienen un nombre, pero en España se le llama anacardos. Aquí, ¿cómo es que le llaman? Marañón, no sé cómo le llaman en cada país, pero o sea, hay un montón de frutos secos, incluso el maní si quieren lo pueden meter entre los frutos secos, aunque es una legumbre. Entonces, el pistacho también. De manera que hay un montón de frutos secos y ellos son los principales nutrientes de los huesos, especialmente de la médula ósea y del cerebro, porque tienen los principales potenciadores de los micronutrientes. ¿Ok? Un ejemplo, las caries o la caries es un ejemplo de carencia de micronutrientes esenciales, no del consumo de azúcar que no tiene ningún tipo de capacidad o nutricional. O sea, el azúcar no es un bichito ahí que se te va comiendo los dientes, eso es mitología, eso, como hablo, hay que entender los intereses creados de las empresas. Cuando una empresa te vende crema dental, te vende una crema dental porque es una corporación, porque ellos tienen, hay un superávit de flúor a nivel industrial y para no tirarlo al océano o desperdiciarlo por ahí, se lo meten a diferentes cosas, especialmente la crema dental. Y le dicen a uno, ay, qué bien, crema dental con flúor. Eso es como decirme, te voy a poner un producto corrosivo para que metas los dientes para limpiarlos. Uno no va a hacer tan tonto meter la mano o lo que sea en un producto corrosivo que te lo desintegre. ¿Sí? Tú coges un hueso y lo metes en flúor y a las horas vas a ver cómo está todo corroído, lo desintegra. Sí, porque es un producto corrosivo. Pero como le venden a la gente la idea de que la crema dental con flúor quita esto y aquello, no, simplemente, por ejemplo, ¿cómo me cepillo los dientes yo? Yo me cepillo los dientes con bicarbonato sódico. Hay algunas personas, y esto hay que tener cuidado cómo se hace, que le ponen un poquito de agua oxigenada. Bien, pero el problema es que no vayas a tragarlo, a ingerirlo, simplemente limpia los dientes procurando no tragar. Otros lo hacen con carbonativado, otro lo hace, y yo lo he hecho también con aceite de coco, también lo he hecho. Mucho tiempo me he cepillado, ahora mismo me estoy cepillando con bicarbonato. Hace unos meses tenía un potecito de aceite de coco y lo hacía solo con aceite de coco, cepillarme los dientes. Entonces, quitas lo que sea que esté cubriendo el diente, que tampoco es un drama. Oye, el ¿cómo le dicen? El sarro se te va a comer los dientes. No, eso no es verdad. O sea, hay mucha mitología, ¿por qué? Porque también, así como a las empresas les interesa vender sus productos, en este caso la crema dental o el Listerine o lo que sea, también al dentista le interesa tener clientes. O sea, si el dentista te dijese, no lo digo con mala fe, ¿sí? Si él te dijese, tienes que comer ciertos alimentos, les aseguro que ustedes no vuelvan a pasar por el dentista nunca más. Entonces pierden un negocio y el hombre se queda sin trabajo. De manera que entonces él es el primero que te va a decir que si el hilo dental para quitarte, porque si la porquería se te va a comer el diente, que te pongas esto, que te cepilles los dientes, que ahí donde está la protección. No, no tiene nada que ver. La protección del diente no tiene nada que ver con un cepillo. ¿Sí? La protección del diente es con vuestra lengua. La lengua está pasando por los dientes todo el rato y está haciendo lo mismo que hace una ostra cuando se le mete un pedacito de piedra. Empieza a darle vueltas con la lengua, a babearlo, a babearlo, a babearlo, a babearlo, y años después sale una perla. Por eso nuestros dientes están acristalados por la saliva. Entonces, eso es lo que protege el diente, la salivación, el paso de la lengua. Eso lo hace fuerte. La parte interna se endurece y se mantiene fuerte es gracias a los frutos secos, a los micronutrientes esenciales, que son los mismos que alimentan la médula ósea y el cerebro. Entonces, los frutos secos son importantes para eso. Y de hecho, las caries mismas se remiten cuando hay un proceso de fortalecimiento. Entonces, no es que te picó algo desde afuera, es que desde adentro se empezó a degradar y por eso se hizo una picada. Entonces, yo para hacerles una ejemplificación
¿De dónde llega la desinformación que tenemos por cuestión de qué? Intereses creados de farmacéuticas, intereses creados de compañías cárnicas, de compañías lácteas. Los dentistas pienso que muchos de ellos es que ni siquiera lo saben porque no es esa su especialidad. Y aparte de que, como les digo, no es para ellos inteligente decirle a una persona, cambia, cómete estos alimentos, aparte de que ellos no estudian eso, cómete estos alimentos para que no te tenga que volver a ver. Imagínense, ¿no? Entonces, el tipo se está dando la soga al cuello. Bueno, si uno dice, ok, quiero dejar de tomar leche, ya no bebo nada, no. Tenemos que procurar hacer un sincretismo, ¿sí? Procurar hacer una sustitución. Si vamos a quitar una cosa, la podemos sustituir con otra. Poner el tofu para que reemplace el queso puede ser un poco costoso, ¿sí? Pero, como digo, son placeres, ¿sí? Pues yo he probado el tofu, incluso si en Europa es caro, no me quiero imaginar cómo será el precio aquí. Pero si quieres disfrutarlo en algún momento, pues te compras un pedacito de tofu y lo pones así a la parrilla, ¿no? Y es como si fuese queso a la parrilla, muy rico. Si es leche, también es cierto que la leche vegetal es un poco cara, pero uno también tiene que ver si invierte en salud. O sea, si yo al final voy a tener que invertir en una asistencia de salud por lo que estuve comiendo un montón de años y voy a tener que pagar, pues entonces, ¿por qué no más bien pago en comer bien y así no tengo que visitar nunca a un médico ni a una clínica? Entonces, al final de cuentas, uno tiene que invertir o en la clínica, que es desagradable, o en la buena alimentación, que puede llegar a ser muy agradable. Es cosa de cada uno. Aquí hay varios ejemplos de tipos de bebidas ¿sí? Por una cuestión jurídica, muchas veces no dejan que pongas la palabra leche, ¿sí? Tienes que poner bebida de. Eso ya es cuestión ya de pendejadas gubernamentales precisamente para quitarle el valor al concepto de leche, porque a fin de cuentas es lo que sacas, es el extracto. Leche de coco es de las mejores, ¿sí? Leche de avena, leche de arroz y de almendras, de las mejores. Lastimosamente muchas veces le ponen azúcar añadido para que no sea amargo. Eso ya uno lo mira cuando va a comprar un producto, uno siempre tiene que mirar la parte de atrás, el prospecto, o sea, qué es lo que realmente trae ese en concreto. Leche de soya, de avellana, de altramuz. Las de abajo, la de avellana, yo en Colombia no recuerdo haberla visto. La de altramuz es más, se está comercializando más en Alemania. Sí, que hay una empresa que está comercializándola, yo no la he conocido en ningún otro lugar. Entonces ahí tienen sustitutos. Supongo que habrá otras leches que ahora no caigo en cuenta, que habrán fabricado, porque a fin de cuentas es el extracto de. Hay personas que lo hacen. Mi madre ha hecho, ¿cuál es la que ha hecho ella? De soya, creo que ha hecho ella. Conozco también personas que lo hacen, que han hecho la de almendra y la de avena. Mi papá estaba haciendo también la de avena. Entonces, mi madre también lleva a hacer la de coco, pero mi padre. Entonces, ellos han probado, porque yo también les hablé de esto, y probaron a hacer sus propias leches. Yo, por cuestión de tiempo y comodidad, yo prefiero comprar en el supermercado. Ahora mismo no la estoy consumiendo, pero a veces la compro para hacerme granola, como se le llama, ¿sí? Entonces, eso es cuestión ya de cada uno. ¿Qué más? Vale, por aquí ya no hay mucho más. Bueno, por último vamos a hablar un poquito de los huevos. Y pues así con términos generales, ¿sí? El abuso del huevo lleva a que su yema cubra los glóbulos rojos y pesa sangre, la hace viscosa. ¿Por qué? Ahí como la ven, el huevo es una cuestión muy interesante, porque tiene dos partes, ¿no? En el interior, la clara y la yema. La clara es fantástica, sí, es una de las sustancias más nutritivas que hay. De hecho, los culturistas a veces compran botellas así, solo de clara, consumen, sea preparada o sea cruda, ¿ok? Pero eso también hay que tener cautela, hay que tener cuidado con eso por varias razones. Si las quieren conocer, bueno, por ejemplo, eh, porque hay muchas personas que dicen que el huevo produce infección y demás, pero es simplemente porque a veces abres el huevo y eso salió por el culo de una gallina. Entonces es lógico que la cáscara, por mucho que la quiera lavar, es porosa. Tienes que saber que no debe haber contacto entre la parte interior del huevo y la parte exterior del huevo. ¿Sí? Y también lavarte bien las manos. Eso es algo muy simple. Y ahí vienen los estafilococos. ¿Sí? Es muy simple. Eh, También por el hecho de que la yema tiene muchísimo colesterol y es una de las cosas que más grasa tiene. Entonces, ¿qué es lo recomendable? Pues que
se coma poco de eso, ¿ok? ¿Ok? Personalmente, ¿qué hago? Yo me como 3 huevos, pero de esos 3 huevos, 2 tienen yema, la otra yema la tiro, ¿ok? Porque puedes comer todas las claras que quieras, pero no tanta yema. ¿Sí? Hay quienes lo pueden hacer de esa manera. Hay otro punto, ahora se me fue de la cabeza de por qué. Ah, ok, otra cosa con el huevo. Hay quienes cogen el huevo y se lo mandan crudo, ¿sí? Especialmente mucha gente que le gusta el tema de entrenamiento y demás, que es el huevo. El problema con eso, lo mismo aparte de los estafilococos, que hay que tener cuidado de que no haya contacto entre la parte interna del huevo y la parte externa. El hecho de que el huevo tiene que ser fresco, ¿sí? Un huevo que tenga más de 4 días o 5 días no es recomendable que hagas eso porque te puede intoxicar. ¿Y cómo sabe uno cuánto tiempo tiene el huevo? Lo metes en un tarro, en un recipiente con agua, y tú miras si el huevo se queda en el fondo. Si se queda completamente en el fondo de forma horizontal, tú sabes que está fresco. A medida que van pasando los días, él va elevándose, ¿sí? Va elevándose, va haciendo este efecto vertical. En el momento en que él flote, ese huevo no te lo vas a comer, ¿ok? Entonces es un efecto de cuántos días puede durar un huevo así. Si algún día tienen dudas de si un huevo está en condiciones de ser comido o no, póngalo en un tarro con agua. Y si ven que está muy horizontal, perdón, muy vertical, saben que está, pues ya debería ser bien preparado porque si no, a lo mejor le sienta mal. Pero en el momento en que ya flote un poco por encima del suelo, de la base, entonces ese huevo no es comido. Bueno, otra cosa con los huevos es que si tienen energía y todo lo demás, recomendable es que los coman en la mañana, no más de 2 huevos. Eso, comer más de 3 huevos es a lo mejor cuando eres adolescente y demás, que eso lo quemas, eso lo metabolizas, pero ya de grandes no es recomendable. Si quieren comer claras, sí, coman lo que les dé la gana, pero yemas no más de 2, ¿ok? Y por último, ya si les interesa saber, en cuanto a alimentos proteicos, esto más a lo mejor por las personas que quieran ganar un poquito más de masa muscular. Masa muscular no tiene nada que ver con gordura ni volumen, es la masa en sí del músculo del cuerpo. Lo mejor que hay en este orden lo he puesto: brócoli, espinaca, frijoles, que en otros le llaman alubias, en España le llaman judías, lentejas, soya, que en España le llaman soja, pepino, lechuga, garbanzos, maní o cacahuete, banano o plátano, como le llaman en España, avena, seitán, arveja y altramuz. Sí, altramuz es un tipo de legumbre, se lo mostré aquí la otra vez, es esto de aquí, altramuz. Si se preguntan qué es seitán, es un procesado casero, felizmente de casa, ¿no? De trigo, ¿sí? Una vez un amigo me mostró uno que él hizo y creo que allá, o no sé si en Colombia en general, le llaman gluten. No sé si tiene que ver con lo que se denomina gluten o simplemente el término que ellos le pusieron. Miren, algunos ejemplos de comida. Mira, aquí tienen, perdón, aquí tienen frutos secos. Estos creo que son nueces de macadamia, estos son anacardos, estos son almendras, estos son maní, estos son nueces. Uf, no veo bien. A ver, estos son pistachos, estos no sé si son avellanas. Está chiquitita la imagen. Y esto no son, creo que son semillas de girasol. O sea, el interior de la semilla de girasol que tiene bastante energía. Bastante bueno que se lo pongan también a las ensaladas. Muy rico. Aquí es un saltado de verduras que hice, que tiene brócoli, que tiene ¿cómo es? Coliflor, tiene berenjena, mayormente. Usualmente casi todo le pongo cebolla para que le dé un buen sazón, ¿no? No tener que condimentarlo. Aquí una tortilla de huevos, o sea, un revuelto de huevo que hice, sí, que tiene, me parece, no sé si es berenjena o champiñón. Y me hice un sándwich, sí, ahí quedó un poquito antiestético, pero me hice un sándwich. Estos son unos montaditos que hice. En España le llaman tapas, también le llaman montaditos, aquí no sé cómo en cada país le llaman, que es un sándwich que no le ponen la parte de arriba. Entonces, mejor porque es menos harinas, ¿ok? Entonces, me hago, a lo mejor aquí ven, 4 montaditos, le pongo mucha lechuga, yo aprovecho mucho la lechuga, ¿por qué? Porque es muy jugosa, muy líquida, entonces ayuda a que sea más agradable la digestión. Entonces, yo le pongo 2 o 3 leaves, ¿cómo se dice? Capas o hojas de lechuga, de pedazos, y mira. Entonces, ahí tienen algunas ideas de cómo aprovechar las comidas, ¿sí?
Entre horas, otra cosa también que pueden comer, lo que estaba diciendo, granola, es avena integral y después mucha fruta, frutos desecados, frutos secos, y es un manjar, es rico. A mí me gusta mucho aprovechar en la tarde noche para comer algo así, porque a veces también uno quiere azúcares. ¿Por qué uno tiende a comer azúcar? ¿Por qué el cuerpo te pide azúcar y por qué te pide grasa? Porque te lo está demandando el cerebro. ¿Sí? El cerebro está demandando azúcar y está demandando grasa, pero él no está demandando el azúcar de la bolsa, el color de color blanco. Se está refiriendo a la glucosa que tienen las cosas, el azúcar no refinado. Él necesita ese tipo de azúcares. O sea, la fruta le viene perfecto al cerebro. Pero acuérdense, por cuestiones de procesamiento metabólico, no comerlo en la noche. Y también necesita grasas. Pero por cuestiones de procesamiento metabólico, hay muchas, la mayoría de grasas no las convierte el cuerpo en energía, sino se acumulan. Entonces, las mejores grasas son las que te da el aguacate y las que te da el aceite de oliva. Esas son las grasas que necesita el cuerpo. ¿Ok? ¿Y qué más? Bueno, pues eso. Preguntas, algo que quieran agregar o que quieran sugerir para incorporar en la siguiente clase, a lo mejor algo que no tengo en esquema, pero podría agregarlo. Esto, por ejemplo, no lo tenía en esquema, pero pensé, vamos a introducir este tema de las recetas alimentarias, porque a veces pienso que también uno dice, ok, esta cosa es buena, esta cosa es buena, pero ¿cómo las mezclo? ¿En qué proporción? ¿Cómo las Hola. preparo? ¿Cómo las organizo durante el día? A veces uno no tiene un poquito de imaginación y a veces uno no tiene tiempo de prepararse las meriendas. ¿Qué tal, Jessica? ¿Qué opinas? Bueno, como yo también consumo carnes, entonces no sé o sea, yo entiendo que no comes carne, entonces por eso, por eso estás dando la clase así, pero no sé si se pueda implementar algo así o no sé, en pocas cantidades para ir reduciendo, obviamente. ¿Y qué Sí, carnes nos sí, recomendás? claro que puedes, claro que puedes. Mira, vale. Yo, ¿qué carnes no recomiendo? Los organismos de mar que no tengan escamas. No los recomiendo. Porque tienden mucho a producir alergias e intoxicación en el organismo. Aunque los preparen muy bien y lo que quieras, ese tipo de alimentos no Que no compaginan con tengan nuestro organismo. Escamas, escamas. peces que no tienen, organismos del mar que no Ajá. tienen escamas. Ok. Luego hay otros peces que son, por ejemplo, del río, como el salmón, fantástico el salmón, ¿no? Tenemos el bacalao, tenemos el atún, tenemos las sardinas, todo eso es fantástico. Después de los primeros, ponle para un momentito el audio, alguien que pare el audio porque se está metiendo por ahí el audio. Eh, gracias. Eh, bueno, en orden de carnes, si queremos hablar de carnes, los peces, o sea, los pescados, los peces que tienen escama, ¿sí? Tienen bastante grasa, eso usualmente uno no se lo dicen, pero sí, tienen mucha grasa. Por eso no lo vayan a comer, o sea, mejor que no lo coman de noche. Si lo quieren hacer a la parrilla, bueno, sí, digamos que sí, pero no lo frían, porque hay gente que a veces uno de los problemas que veo en la alimentación es que mucha gente tiende a freír alimentos y freír, y a veces fríen cosas que ya de por sí tienen unas propiedades que no son buenas para el cuerpo, o sea, te estás comiendo una bomba atómica. Entonces, cosas a la parrilla están bastante bien, pero sin abusar, porque las partículas que se liberan cuando uno hace una barbacoa son cancerígenas. Entonces, procurar hacer ese tipo de comidas o sea, que no se vuelva una costumbre, ¿sí? De vez en cuando. Salteados, fantástico. Al baño María, fantástico. Si no saben lo que es el baño María, no sé cómo lo llaman en cada país, al vapor, un recipiente, le pones agua, hay un filtro, tiene una tapa, entonces el agua hace un steam, un vapor, ¿sí? Y todo ese agua atraviesa, abre los poros del alimento y ese alimento es de lo mejor que hay, o sea, la comida que mejor se procesa se implementa para que uno la pueda comer es la que es al baño María, es de la mejor. Co- Eh, y otro tipo de cocción, puede ser una sopa, pero si vas a hacer una sopa, no tires el agua, o sea, porque en el agua están muchos de los nutrientes. Ujú.
Perdón, y lo que me decías entonces, en ese orden de carnes, el pescado, después están ciertas aves, como es el pavo y el pollo, ¿sí? Ujú. Pollo y pavo, pues Y sí, la son carne aves de que, res, bueno, está bien. definitivamente no, entonces. Bueno, en ese orden, después tienes la carne vacuno, ¿sí? La carne de vacuno, ok. De la carne de vacuno, la ternera que tiene, muchísima grasa, porque es un ternerito, ¿no? Un becerrito que, pues claro, tiene muchísima grasa. Entonces, eh, si lo puedes evitar, pues mejor. Entonces, en ese orden, pescados y aves. Luego, si comes vacuno, pues eso. Ahora, la cuestión con las carnes es saber también dónde las compras, qué parte del cuerpo es y cómo la cocinas. No la cocines demasiado, porque la carne muy cocinada es cancerígena. Si, no, si la dejas muy cruda, y eso intoxica el organismo. Entonces, un término medio en cantidades pequeños, o sea, esos filetes que hace la gente se prepara, eso es comerte una granada, ¿sí? Comerte una granada explosiva, porque el cuerpo no puede con todo eso, es una barbaridad. Aparte, no tener alcalinidad, eh, o sea, es ácido en el sentido del organismo, no es que tenga sabor ácido, o sea, el organismo es ácido. No se metabolisma, no tiene nutrientes, no tiene vitaminas, no tiene ni siquiera fibra, o sea, la carne en sí no le da al cuerpo prácticamente ningún tipo de nutriente. Pero si lo quieres probar, lo que puedes hacer es córtalo en pedacitos pequeños, reduce la proporción y agrega lo que sí deberías en otra proporción. Digamos, imaginémonos que tenemos esta ración de aquí, de lentejas, huevo y tal. Ok. Suponte, quitamos el huevo, ¿sí? Y le ponemos un pedacito de pechuga de pavo o un pechuga de pollo, porque a mí, no, yo creo que en Latinoamérica el pavo es un poquito caro. Entonces le pone un pedacito de pechuga de pavo o un pescadito, ¿sí? O un pedacito de carne de res, ¿sí? Entonces fíjate, tienes el pedacito aquí, no estás dejando de comer lo más importante, fantástico. Eso sí, no comas en la misma ingesta carnes con frutas. ¿Por qué? Porque la fruta acelera el proceso de oxidación de los alimentos. ¿Qué tiene la carne? Es un organismo con células muertas. O sea, lo único que estás comiendo de todo esto aquí que está muerto es la carne. Entonces, son células muertas. Escucharle así es un poquito Si aparte, asqueroso. es que es la verdad, la carne son células muertas. Entonces, te estás comiendo el pedazo de un cadáver que si come fruta en la misma ingesta, acelera su descomposición. De manera que se va a pudrir incluso antes de haber atravesado el intestino delgado. Ah, Ese es el principal problema con la carne. La carne en 2 horas ya se pudrió. Sin embargo, necesitas 5 horas para digerirla. Entonces, ese es el problema. Si lo comes, como digo, en porciones pequeñitas, fantástico. Eso, aunque casi nadie lo mezcla con fruta, solo como curiosidad, que lo sepan, que no conviene mezclarlo con fruta. Y eso, por ejemplo, en una ensalada, mira, viene muy bien, yo lo hago ahora mismo, lo estoy haciendo, ¿sí? Le pongo un poquito de atún por aquí, un poquito de atún por allá, o cuadraditos chiquitos de pollo. Lo que sí no deben comer bajo ninguna circunstancia son las carnes procesadas, o sea, eso que si la mortadela, el jamón, el chorizo, entonces, porque todo eso en realidad no es carne, eso es un montón de pedazos de órganos con tendones, ligamentos, ¿cómo se dice? Piel, o sea, todos los pedazos que no se aprovechan para vender en el supermercado, se meten en unas máquinas y se trituran. Y se le ponen colorantes para que tenga un color rosadito para que sea bonito, porque nadie se va a comer eso con pedazos de hueso, de color de hueso y color de sangre. Entonces todo eso es una mezcla de sangre con un montón de... Y aparte le ponen un montón de productos químicos que destruyen completamente la microbiota del intestino. ¿Y qué significa destruir la microbiota del organismo? Del intestino, que es lo que se encarga de regular el sistema inmunológico en el cuerpo. Entonces te vas a enfermar con facilidad y vas a producir también trastornos en el cerebro, trastornos en el sueño, trastornos en general, se pierde la alcalinidad del cuerpo y se consigue obesidad. Entonces, no consumir
todas esas vainas que son procesados de carnes, y preferiblemente tampoco el cerdo, ¿ok? Porque el cerdo tiene mucha grasa y porque hay un estudio que se hizo en Turquía que considera que hay una analogía muy, muy, muy fuerte entre el aspecto de un organismo y quien lo consume. Eso quiere decir que si tú te comes una pata de cerdo, tu organismo va a hacer una emulación, como cuando hablamos de las células, de las neuronas espejo. Hace una emulación y la misma parte de tu cuerpo, que sería equivalente, va a tomar una forma. O sea, si tú comes mucho cerdo, tu cuerpo va a terminar con la apariencia de cerdo. Esos musulmanes no tienen problema y conflicto con ello porque ellos no comen cerdo. Pero es el tipo de cosas que no vas a querer que se informen en los países occidentales, porque nadie va a querer que le digan que si comes mucho cerdo, tu cuerpo va a terminar con aspecto de cerdo, o sea, con la misma barriga y las mismas patas gordas y todo eso, lo cual explica por qué todos esos países donde la gente come tanto cerdo y come tanta vaca y todo eso, el cuerpo termina adquiriendo cierta analogía, lo cual no ocurre cuando comes muchos frutos secos y legumbres. No ocurre, es muy difícil que tu cintura se ensanche cuando comes muchos frutos secos, bueno, no, frutos secos más que todo, frutos secos y legumbres, porque no hay manera de que el cuerpo se hinche, nada de eso acumula. Luego está que si comes piña, comes melón o comes sandía, es diurético, entonces libera también mucho líquido. Entonces considerar todos esos factores también para quien interesa, para quien interese. Que si quieres comer carne, pues cómelo, pero no esas cosas tan exageradas que a veces comen y lo ponen en la barbacoa y lo ponen a freír y comen unos pedazos gigantescos con un montón de grasa. O sea, eso en realidad estás matando los intestinos los estás matando con todo eso y estás dañando el cerebro. Entonces, no digo que no lo hagan, procuren hacerlo en porciones pequeñitas. Es como igual si algún día dicen, ay, me apetece comerme unas papas fritas. Pues lógico, como les estaba diciendo, las papas fritas pasan por un proceso de freído con un aceite que se ha procesado un montón de veces, que ya es cancerígeno, es tóxico, y pasa con unas temperaturas tan elevadas que matan las propiedades del propio aceite y de la papa. Pero si un día quieren comerse unas papas o unas batatas fritas, ok, simplemente cuando las terminen de hacer, pongan una servilleta debajo y luego encima y procuren que absorba la mayor grasa posible. Pero no es parte de la dieta, pero si quieren comer un día unas papas fritas, cómanlas. Eso sí, procuren que no sea en la noche. Y lo mismo carnes, porque la cuestión del procesamiento, si vas a comer una carne que hay un almuerzo, mira, yo lo que hago cuando tengo una comida muy copiosa, me voy a caminar un ratito. Eso es lo que hago. Y de esa manera ayuda a metabolizar y acelerar el proceso de digestión. Y A ya mí está. sí a mí se me hace un poquito complicado a veces porque cocino así rápido y en el trabajo tengo que recalentar en microondas. Entonces la comida ya va como más cocida y pierde todos los nutrientes y todo, ¿verdad? Entonces se me hace más complicado. Debo consumir así como más ensaladas, no sé. Es complejo. El asunto, ah, su función es destruir las moléculas de agua. Así que deshidrata la comida, mata la comida prácticamente para poder elevar la temperatura. Ese es el problema que tiene el microondas. Como acabas de decir, una de las técnicas que puedes encontrar es llévate Tupperware, ¿sí? Con ensaladas. Pero acuérdate, ensalada no es lechuga y tomate, que es la idea que tiene la gente. Una ensalada es Sí, mezclar frutas, sí, 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 lo que decía. verduras con frutos secos y frutos disecados. Antes les dije cuáles son los frutos secos. ¿Cuáles son los frutos disecados? Perdón, los frutos secos. Ahora, ¿cuál es la diferencia entonces con los frutos disecados? Los frutos disecados sí tienen glucosa. Frutos disecados es cuando coges una fruta y dejas que se seque, como puede ser con el arándano, la uva, eh, Pasas. las ciruelas, sí, o los orejones creo que les llaman, no me acuerdo que son, creo que de melocotón o algo así. Lo que hace es que los deja al sol y ellos se secan, se secan, se secan y potencia incluso su dulzor. Esos son frutos desecados. Y otra cosa es el fruto seco que pueden ser semillas, pueden ser granos, pues, que es donde están las almendras, las avellanas, todo eso. Esos son buenas para el cerebro. Las otras son como un chute de energía, que no está nada mal, tiene bastante energía.
Y luego está, por ejemplo, el higo, a veces hay higo disecado también, ¿sí? Que no sé cómo lo llaman en cada país, por acá lo llaman también breva. Tiene una fuente increíble de fibra. El asunto es que no es tan fácil de conseguir, igual que la nuez. Por lo menos en Latinoamérica no es tan simple, suele ser caro, pero bueno, hay algunos ejemplos. Ser, las propiedades de la carne, ¿cuáles son las que nos ayudan? Que sacia el estómago. En realidad no conozco, Definitivamente no, entonces. en realidad no No, pero conozco. O sea, para mí se habla de que tiene vitamina B12, zinc, pero no sé hasta qué, si es vale, verdadera ¿por esa qué? información. Sí, sí es Fuente de cierto, proteína. sí es cierto, pero ¿por qué? A ver, lógicamente tienen proteína porque es masa muscular. Es que te estás comiendo carne, o sea, el músculo, si aquí hay el nitrógeno convirtió esto en músculo y tú te lo comes, pues hay proteína, pero no es proteína limpia. Te estás comiendo proteína sintetizada de otra proteína de un organismo muerto. Para eso comete una proteína limpia, como es la que tienen las lentejas o los frijoles, o la soya, o el garbanzo. Ahí te está comiendo una proteína limpia. Eh, por otro lado, ¿qué pasa con la vitamina B12? No es que la tenga la carne porque el animal la produce. En realidad la vitamina B12 está en el suelo. En el suelo no me refiero aquí en el suelo nuestro, sino cuando te vas a lo verde, ¿sí? Te vas al campo, la vegetación, el suelo, ¿sí? La tierra, tiene vitamina B12. Entonces, el animal que está pastando, él se come la vegetación y él no se pone a limpiar y dice, ay, esto tiene tierra, qué asco. Él se la traga toda. Entonces se está tragando lo verde con, con pedazos de suelo, de tierra. Él se lo traga. Entonces queda en su organismo. Ahí está la vitamina B12. Cuando tú te comes el animal, te comes la vitamina B12 porque está en la carne del animal que se lo comió el suelo. O sea que si tú quieres vitamina B12, la tienes en el suelo. ¿Qué es lo que yo hago para poder aprovechar la vitamina B12? Cuando consumo papa o zanahoria, no la pelo. La lavo para quitarle la tierrita, porque a nadie le gusta comerse la tierrita, los pedacitos de piedritas, que se pueda romper un diente. La limpio bien, pero no la pelo, ¿sí? Y otros alimentos que hayan tenido contacto con el suelo, ahora mismo que yo recuerde, pues puede ser la papa y la zanahoria, porque si te comes la yuca, imagínate, sin pelarla, ahí sí, qué asco. Pero por lo menos eso, en el caso de la zanahoria y en el caso de la papa, no me acuerdo qué otra, yo no la raspo, La batata, simplemente la la que le dicen lavo. batata allá. La batata, sí, la papa dulce, lo mismo. Te la comes con piel. Entonces ahí tienes la vitamina B12. Está en el suelo. No está en el animal en sí, está en el suelo. Lo otro es un suplemento vitamínico, pero si te la comes la zanahoria sin pelar a la papa o la batata, ahí la tienes. Ahí tienes la vitamina B12. Sí, porque yo estuve queriendo dar el paso para entrar en el vegetarianismo y luego ver el veganismo, pero encontré algunas informaciones que decían que si no sabía de qué manera hacerlo, no era muy recomendable porque de repente iba a dejar de obtener algunos beneficios de algunos alimentos que los iba a dejar y podría ser contraproducente. Entonces dije yo, no, pues mejor me obtengo buena información y empiezo, por eso no empecé y es por eso que estoy en este curso, pues queriendo Así es, ver, porque sí me así es. interesa el comer saludable, me parece bien. Durante gran parte de mi vida pues me he alimentado bien y lo puedo notar en mi salud, muy diferente al de muchas personas y claro, sabiendo que hasta este momento le he hecho un daño a mi cuerpo, que ya es irreversible, pero de aquí en adelante pues retomar un camino que me haga por lo menos estar de manera satisfactoria, ¿verdad? Mira, Y a más se acerque una dieta al crudiveganismo, más se remite todo lo que el cuerpo se haya estropeado. ok, qué Lo bueno. que pasa es que claro, a nivel de la medicina, no te van a decir eso, porque imagínate que no vuelvas a visitar al médico o que ya no compres fármacos, qué pérdida de negocio. Pero todo eso es remitible. Lo puedes remitir en cuestión de semanas, de meses y de años. Algunas cosas ni siquiera necesitas años. Puedes
remitir muchas patologías en 3 semanas con una dieta cruda y vegana. Lo que pasa es que es un poquito insoportable tener que estar comiendo verduras crudas Crudas, sí. todos los días. Pero, o sea, desde el punto de vista científico lo puedes hacer. Luego con una dieta, pero no es desde el punto de vista filosófico de lo que llaman veganismo o vegetarianismo, que si no te comas a los animales y todo eso, eso es otro tema. Estamos hablando aquí de salud, no de que si los animales se mueren por culpa tuya Correcto. o te sientes culpable o no, eso es un tema aparte. Sí, lógico que nadie quiere que torturen a los animales, pero eso es otro tema aparte. Que lógico que otra cosa con la carne absorbe el miedo del animal antes de que lo maten y te estás comiendo el animal con esa impronta neuronal de miedo y eso va a influir también porque se va al cerebro. Es decir, somos lo que comemos. Si tú te comes algo que es fiero, te va a producir eso. Si comes algo con miedo, te va a producir eso. Entonces es importante también entender eso. Eso no te lo puede dar la comida las cosas de la naturaleza, porque ellos no tienen un sistema emocional. Ellos han estado recibiendo todo desde la luz solar. Entonces tú lo único que estás recibiendo es una proporción de luz solar en un rango determinado a través de un alimento, lo cual no ocurre con un lácteo, lo cual no ocurre con un pedazo de carne, que como digo, sacia, porque eso es lo que realmente sirve a la carne, para saciar, te llena facilísimo, o sea, comerte un bistec, ya te quedas resuelto, y no te tienes ni que complicar, picando verduras, preparando por aquí, por allá, es más en un par de minutos tienes la carne hecha vuelta y vuelta, ¿sí? Unas piedritas de sal y se acabó el problema. Es más práctico, es verdad. No sé si más barato, pero es más práctico. Lo otro es más laborioso y si lo estudias detenidamente puede que te cueste casi que lo mismo porque las legumbres son baratas. Entonces, tú estabas diciendo, lo mismo que yo le digo a muchas personas, si te quieres pasar una dieta mejor, no lo hagas de golpe, porque no es saludable. Tu cuerpo está acostumbrado a comer ciertas cosas. Si le quitas eso, vas a notar una carencia fuerte de nutrientes y de hábito. Cuando haces la transición, cuando yo la hice por fases. Cuando la hice sin estudiar lo que iba a hacer, yo pasé muchísima hambre y perdí de peso. Y perdí peso. Cuando lo hice la siguiente vez, ya haciendo un estudio de alimentación, gané peso. ¿Sí? Pasé de 78 kilos a 84 en menos de 3 meses. Lógico, con ejercicio físico, ¿no? Pero el punto es que se caen muchos mitologemas, ¿sí? De que no puedes ganar peso si no es con carne. Pues lógico que con carne vas a ganar peso, pero también puedes ganar peso con legumbres. La cuestión es, ¿con ejercicio o sin ejercicio? Todo eso es muy relativo. Puedes también cuidar el cuerpo y bajar de peso saliendo a caminar, pero eso es otro tema. Ya cuando se trata de entrenamiento físico, eso es otro tema. Pero sí, claro que es recomendable que una Sí, persona correcto. salga a hacer algún tipo de actividad física, ir a nadar a una piscina de vez en cuando. Yo, por ejemplo, voy a una piscina mínimo una vez por semana, ¿sí? Salir a correr, procuro 5 o 6 veces por semana salir a correr, aunque sea 10 minutitos. Salir a caminar, eso es lo mejor. ¿Por qué? Porque mientras camina, el hombre está potenciando la testosterona, ¿sí? Porque ella se potencia de cintura para abajo a través del movimiento del cuerpo. Entonces, caminar es uno de los mejores porque ayuda a regular y después combinas entre que estás tomando el sol, ¿sí? Respiras profundo, estás haciendo todo un ejercicio de sanación con el solo hecho de ir a hacer una caminata 10 minutos y ayudas a que los alimentos hagan su trabajo mucho mejor. Pero bueno, es un tema ya aparte, no sobre el tema de entrenamiento físico. A mí me gustaría que dieras un tipo de información para saber cómo ir dejando la carne de poco a poco y ese tipo de cosas, que sería información muy útil, pues. Bueno, lo mismo que expliqué ahora, a ese mismo de comidas que acabo de explicar ahora, quítales un poquito y le puedes poner un pedacito de carne. Por ejemplo, una pechuga, es que mira, el ejemplo que puse aquí, no sé si es ese o este, mira, cualquiera de estos. Mira, aquí puedes poner unos cuadritos de pollo. Incluso puedes poner más pedazos de pollo si quieres, pon la mitad si quieres de pollo, no importa. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, le puedes poner un pedacito de bistec, un pedacito de pollo o un pescado, ¿sí? Que a lo mejor no le pones todo lo que hay aquí, le quitas el huevo y pones el pescado, fantástico, ¿sí? O pones un poquito menos de esto y el pescado.
Acá, por ejemplo, de esta gráfica que puse, a ver, aquí puse unas verduras salteadas. Estas verduras salteadas, tú le puedes poner cuadraditos de carne de res. Sí, le pones. Por ejemplo, había una comida que yo preparaba en un restaurante. Yo no era cocinero, claro. Yo era ayudante. Que trabajé hace muchos, muchos años de adolescente, trabajé un tiempo en restaurante. Es carne con papas, que es típica en España, que es una capa de aceite, luego pones unos pedazos de carne de res, ¿sí? Algunos lo hacen con carne de cerdo, se va haciendo, bueno, eso tiene su proceso, ¿no? Y es delicioso. Entonces, ¿qué puedes hacer aquí? Ponerle en vez, o sea, al principio pones a preparar pedacitos de cubitos de carne, pero el asunto es que estás haciendo una transición, entonces juega, por ejemplo, con el pimentón, o morrón, o pimiento, no sé cómo le llamarán. Puede ser el rojo, el amarillo o el verde. En pedacitos, cada vez le vas a poner pedacitos más grandes. Ya no lo vas a poner como un complemento de la carne, lo vas a poner como la mitad de lo que estás poniendo en proporción a la carne. Igual pedacitos de papa, sí, porque vamos a procurar pasar la papa a la batata y comerla solamente durante el día, no en la noche. Zanahoria igual, le vas a poner cada vez pedacitos más grandes de zanahoria, lógico, bien fileteados para que no te queden duros. Eh, Berenjena también, bien cortada también para que no quede así dura. ¿Qué más? Bueno, así, entonces lo más importante es que tú le puedes poner un montón de pedacitos de carne a esto que está aquí. Un salteado, le puedes poner pedacitos de carne para que quede bien hecho, lo pones en cubitos que no sean muy grandes. También puedes hacerlo con atún, como digo, ¿qué otra cosa? Pues, o sea, en realidad no tienes que hacer una transición exagerada. El asunto es que a veces a uno le van a poner un plato de comida y el almuerzo es un pedazo enorme de carne con un par de cositas por ahí para complementar. En realidad no estás comiendo nada, solo estás llenando el estómago. Y el cuerpo los nutrientes no los recibió nunca. Entonces, cambia, coge eso y córtalo por la mitad y en vez de un filete súper grande pones la mitad y el resto lo vas rellenando con cosas de color verde, ¿sí? Cosas de color verde. Luego, con el tiempo, cuando ya lleve ya 3, 4 semanas, coges ese pedazo de filete que le cortaste a la mitad y lo cortas otra vez a la mitad y le bajas la cantidad y le aumentas la cantidad de cosas verdes. Entonces lentamente lo vas haciendo, pero no tanto por el hecho de que si quitas una cosa y el cuerpo se va a debilitar. En realidad no se va a debilitar, el asunto es que te va a dar un hambre tremenda. Esa es la pura verdad. Porque la carne tu cuerpo no la necesita, por lo menos lo que es res, y mucho menos cerdo y mucho menos embutidos. Lo que sí es cierto es que a veces estás acostumbrado a comer pollo, y uno nota la diferencia cuando deja de comer pollo. Y hay ciertos nutrientes que tienen los pescados de escama que uno sí que debería esperar, digamos, al final para hacer la transición con el pescado. ¿Por qué? Porque para que hagas una transición con el pescado necesitas consumir una buena cantidad de frutos secos. ¿Ok? Entonces, mientras uno se va familiarizando con los frutos secos, que no es que sean muy baratos, uno tiene que cambiar también aquí la mentalidad a la hora de comprar porque inviertes en salud, que el pescado pues lo vas dosificando. ¿Ok? Y eso. Entonces no necesitas quitarlo, simplemente ir Sí, sustituyendo. sí, en el, no sé en qué texto habla del Evangelio de la Sí, alimentación que ¿verdad? Jesús habló de la carne. Sí, Sí, la verdad. Sí. sí, había un texto, no me acuerdo ahora cómo se llama, donde Jesús menciona eso y le dicen eh, que por qué, que si la ley de Moisés y tal, y dice, bueno, vamos a entrar aquí en discusión sobre, discusión sobre ese tema. El punto es, como dice él, ustedes me preguntan, yo les respondo. Ustedes quieren saber cómo tener una buena salud, fruta, fruta durante el Sí, día, verduras correcto. Y durante la tarde. Sí, está como más él explicado, habla de como que lo que más comemos es cadáver, resumido, pues, y ¿verdad? según cómo muere el animal, es lo que estamos absorbiendo nosotros. Sí, Claro, claro, claro. Fíjense, por ejemplo, que una de las cosas que a mí me gusta son los espaguetis a la boloñesa.
Cuando yo descubrí, o sea, aquí en Colombia le llaman carve, yo era comida de adolescente, no sabía qué era eso, ahora ya lo sé. En España se le llama soya texturizada. Y eso de seguro ustedes lo consiguen si averiguan, si investigan por ahí. En algún supermercado lo consiguen. Eso sustituye la carne molida. Simplemente lo que haces es que después, o sea, aquí la clave es si uno condimenta también las cosas. El tema de la condimentación, yo no me meto mucho en ese tema porque yo no me centro tanto en el sabor de las cosas, pero lógico, si por ejemplo uno está acostumbrado al paladar o uno prepara la comida para la familia, uno quiere que les guste la comida. Entonces ahí tenemos que ya entonces jugar con la cantidad de cebolla que le ponemos a la comida, el ajo sofrito que le ponemos a la comida y ellos pueden ser nuestros principales aliados. La cebolla, el ajo, luego está por ejemplo el curry, no sé qué tanto le gusta a la gente de curry, el comino y la pimienta también pueden ser muy buenos a la hora de saber hacer una combinación adecuada de elementos. Yo por ejemplo en una ensalada, una vez le di a alguien que me dijo, las ensaladas no tienen mucho sabor. Dije, espérate, pruébate esto. Aparte de lo que les he dicho de cómo está la mezcla de las verduras de una ensalada, con pedacitos de fruta, con pedacitos de frutos secos y con frutos secados y semillas, le puse cilantro fresco por encima, recién comprado cilantro, y menta. Cuando esa persona probó la ensalada, dijo, no puede ser, esto es delicioso. ¿Sí? Me tienes que enseñar cómo hacerlo, lo voy a preparar a todos los días. Y así tengo amigos que les ha gustado esos detalles, pero ¿por qué? Por el aroma que tiene la menta. Entonces, una cosa tan tonta como poner unos pedacitos de una hoja de menta o unos pedacitos así de cilantro fresco, de repente potencian el olfato. Y la fruta, los frutos secos, perdón, la fruta y los frutos desecados en la ensalada le dan un montón de dulzor. Entonces, claro, tú dices, es que no me estoy comiendo una ensalada, estoy comiendo un manjar, es algo muy rico. Yo solo quería preguntar algo porque estabas hablando de que se puede consumir 2 huevos. ¿Eso es diario o es como entre semana? O sea, diario, diario. Okay, ok. El asunto es la yema. El principal problema es la yema. Más de 2 yemas al día no es recomendable a partir de cierta edad. 30, 40 años no es recomendable. Pero las claras que tú te quieras comer, lo que pasa es que si bien a uno le da un poquito de reparo estar tirando la yema del huevo, pero igual lo haces cuando haces un cake, una tarta, o sea, una torta. Igual Ujú. tienes que tirar la yema del huevo. Entonces, el asunto es pensar, eso no me beneficia. Entonces, si me quiero hacer un revuelto de huevo, puedes ponerle 2, 3 huevos. A lo mejor quedarte solamente con una yema, también para que le dé un poquito de sabor y lo demás tirarlo. A fin de cuentas, un Ok. montón de colesterol que el cuerpo no necesita. Y como decía, espesa la sangre. Nosotros necesitamos que la sangre fluya correctamente. ¿Sí? Que tenga una buena conductividad. ¿Listo? Mm, sí. Bueno, yo voy por aquí ya parando la grabación. Entonces,